continuación, invitamos a todos a escuchar las palabras de bienvenida de nuestra rectora, profesora Laura Soto. Muchas gracias a toda la comunidad, a todos, a todas, por hoy habernos generado este espacio y esta dimensión y honrarnos con la presencia de Alejandro y de Emilio. Les decíamos que realmente, más temprano cuando hablábamos hace un minuto, tenerlos acá físicamente parece ser una cuestión rara porque los tenemos siempre tan presentes en nuestra sociología de la educación, tan presentes en todas nuestras discusiones del ser docente, de la pedagogía, de la sociología, todos los cambios y esa dinamicidad que se da justamente acá, en los institutos de educación superior. Es un honor compartir este espacio público, este cuadrángulo de nuestro patio hoy, así a cielo abierto, y compartir todas nuestras ideas, compartir nuestro debate que hoy se está dando en realidad hacia el interior del sistema educativo. La verdad que pase esto acá y animarnos a discutir todos juntos, a debatir, a repensarnos en el mismo seno de donde formamos y discutimos a diario, estudiamos y refundamos esta discusión sobre la teoría, sobre la práctica, qué somos, cuál es nuestro sentido, cuál es la razón de estar acá. La ley nacional, los nuevos diseños curriculares también nos llevan a discutir los formatos de las clases, los formatos del hecho pedagógico y del hecho educativo. Hoy acá el 9001 y mucho más que el 9001. Hay mucha gente de primaria, hay mucha gente de secundaria, hay gente de modalidades, hay gente que hoy coyunturalmente es parte del sistema porque es docente, otros porque son estudiantes, otros egresados, otros papás y mamás. Hay gente de los sindicatos y compañeros, todos hoy discutiendo en igualdad de condiciones el sistema educativo que queremos. Y esto está pasando acá en San Martín. Y pasa porque lo reconocemos y lo queremos discutir entre todos. Hoy es entonces un día para celebrar, porque las cosas acontecen y porque la educación a la vista está, nos interesa a todos. Muy bienvenidos. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a invitarlo a Alejandro a que pueda compartir con nosotros y a que ustedes puedan hacerle todas las preguntas que quieran. La primera o el planteo que hemos pensado para el comienzo es preguntarle, bueno, si uno de los objetivos de este libro es interpelarnos, invitarnos al debate, ¿por qué elegir la idea de mito y de creencias para que todos nosotros estemos convocados acá y nos interpelemos por la educación? Bueno, primero muchas gracias a todas ustedes y todos ustedes por estar acá compartiendo este momento con nosotros. Muchas gracias a las autoridades del instituto y a todos los docentes y a todos los integrantes de la conducción del instituto. Realmente para nosotros es un gran placer. Con Emilio Tenti Fanfani comenzamos a escribir. Este libro se publicó en 2014. Ustedes saben que un libro que se publica en 2014 se escribe antes, ¿no? Entonces se escribió gran parte en 2013, la mayor parte, algunas cosas 2012, pero bueno, la corrección final la hicimos en 2014. Señalo esto porque desde ese momento en que el libro se publicó hasta hoy han cambiado muchas cosas y otras cosas no han cambiado. Algunas cosas siguen igual y otras cosas sí han cambiado. Básicamente, y sobre eso podremos hablar después, lo que cambió es el contexto político y el contexto de las políticas educativas y de las políticas públicas en general. Lo que no ha cambiado, a mi criterio, es el gran debate que aparece planteado en el libro como el gran debate de Occidente, ni siquiera de la Argentina, ni siquiera de América Latina, de Occidente.
¿Cuál es el gran debate? El gran debate es si el conocimiento es una mercancía que se compra y se vende en el mercado, a la cual pueden acceder aquellos que tengan más posibilidades por herencia, por cuna, por el nivel socioeconómico de su familia, aquellos que tengan más habilidades en ese momento de su vida, de acceder a ciertas universidades o a ciertas escuelas o a ciertos conocimientos, o si el conocimiento es un derecho. Y esta división divide todos los debates que podamos hacer sobre educación. ¿Por qué? Porque si para nosotros, viviendo en lo que muchas veces se llama la sociedad del conocimiento, podemos compartir o no esa fórmula, esa expresión, pero todos sabemos que saber es poder y todos sabemos que con el conocimiento se avanza en distintos planos de la vida social, de la vida económica de las personas y de los grupos. O no se avanza en la medida en que no se tiene ese conocimiento. Y entre el conocimiento y las personas y los grupos sociales hay fronteras de distinto tipo y algunas de las fronteras más importantes son obviamente de tipo económico social. Entonces, si nosotros, este libro y nosotros claramente nos posicionamos en ese debate en un lugar que es el conocimiento jamás puede ser pensado como una mercancía, tiene que ser pensado como un derecho y como un derecho universal al alcance de todas y de todos. Si partimos de ahí, entonces viene la pregunta de, bueno, entonces, ¿para qué queremos educación pública? ¿Queremos educación pública porque está bien? ¿Queremos educación pública porque es algo que nos parece importante? ¿Queremos educación pública porque es lindo? ¿Queremos por qué? No, queremos educación pública porque vivimos en sociedades desiguales, en sociedades donde unos nacen con más poder, con más nivel socioeconómico, con más conocimientos en sus familias que otros seres humanos, y el Estado tiene una obligación que es romper el determinismo económico, hacer que si vos naciste en el barrio más periférico y más alejado, tengas los mismos derechos que el que nació en los barrios más privilegiados y en las cunas de oro. Y ese derecho solo se puede garantizar si existe la educación pública. ¿Por qué? Porque la educación pública es la única que tiene la posibilidad de romper ese determinismo económico porque puede compartir y facilitar y derrumbar fronteras para que todas y todos accedan al conocimiento. Pero atención, yo dije, tiene la posibilidad, eso no quiere decir que toda educación pública en todo país, en todo momento lo logre. Y tampoco quiere decir que lo logra un 100% o no lo logra en absoluto. Quiere decir que tenemos que entrar en debates y análisis y reflexiones colectivas para poder entender qué virtudes, qué defectos, qué problemas, qué desafíos tienen nuestra educación pública en todos sus niveles y nuestro sistema educativo en todos sus niveles. Entender los logros, los problemas, los defectos y los desafíos. Porque solamente analizando eso y corrigiendo los problemas, tendremos chances de que esa educación pública cumpla mucho más esa función de lo que lo logra hoy en día. Podremos discutir si lo logra mucho, poco, muchísimo, lo que fuera. Podremos disentir sobre eso, pero espero que no tengamos disidencias acerca de que necesitamos hacerlo mejor. Sea como fuera que lo estamos haciendo, tenemos que hacerlo mejor. ¿Qué interpelan o qué proponen ustedes que ayude a poder concientizarnos
de esos momentos históricos y verdaderamente nosotros como docentes, ¿qué podemos aportar? Sí, para mí es un punto fundamental el que planteás, porque justamente uno de los grandes obstáculos para estas cuestiones que estábamos planteando es este gran mito de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque ese gran mito tiene consecuencias muy preocupantes en las políticas educativas. ¿En qué sentido? Si todo pasado fue mejor y podemos ponernos de acuerdo todos de que hoy hay problemas en la educación pública, entonces los problemas que detectemos tenemos que ir al pasado a buscar las soluciones para esos problemas. Y nosotros, con Emilio, señalamos problemas que nosotros vemos y seguramente ustedes verán muchos otros problemas que no hemos incorporado en el libro, pero nosotros tenemos una convicción, que es que todas las soluciones a los desafíos actuales de la educación pública están en el futuro, no están en el pasado. Tener una visión de que el pasado fue mejor y de que ahí hay alguna solución es una visión conservadora o reaccionaria. Y además profundamente falsa. Fíjense, la ley de educación obligatoria, laica, gratuita se aprobó en 1884. 30 años después se hizo el tercer censo nacional. Había 36% de analfabetos en Argentina. 11 años después, en 1895 se hizo el segundo censo nacional. La mitad de la población era analfabeta. O sea que, ¿qué hubiera titulado la prensa actual en 1995? Fracaso de la ley 1420, fracaso estrepitoso. Pero las leyes y las políticas producen efectos y más en educación. La educación no es como el dólar y el Banco Central y la compra y venta de divisas para subir y bajar el tipo de cambio. La educación son inversiones de largo plazo, ¿no? Entonces fíjense que entre 1914 y 1947 en la Argentina no hubo censo nacional, algo gravísimo. 1947, 17% de la población analfabeta. Si ustedes leen los discursos de muchos candidatos a las elecciones del 46 y de muchos funcionarios posteriores, van a ver que el analfabetismo era un problema de política pública en ese momento, ¿no? ¿Qué significa esto? Que mucha gente de la generación, por ejemplo, de mis padres, dice: yo fui a una escuela pública maravillosa porque en esa escuela pública estaba el hijo del juez, el hijo del encargado del edificio, el hijo del verdulero, el hijo del médico, el hijo del chofer del ómnibus, estaba todo el mundo, estaba ahí. Y la vivencia que tuvieron mis padres es cierta. Hay una verdad, en esa experiencia hay una verdad. Pero cuando uno mira los datos del censo del 47, que es más o menos cuando ellos estaban haciendo la escuela, se da cuenta de varias cosas. Primero, había provincias, no la mayoría, pero había provincias en la Argentina donde la mitad de los chicos no iban a ninguna escuela. Entonces, sí, muy bien, la escuela en la que fueron mis padres habrá sido extraordinariamente buena, pero la mitad de los chicos de algunas provincias argentinas no iban a ninguna escuela. Segundo, en esos años, en 1947, el 90% de los chicos no iba a ninguna escuela secundaria. Solamente el 10% de las argentinas y argentinos iban a una escuela secundaria en 1947. Ese porcentaje bajó en el censo de 1960, pero obviamente que más de la mitad de los chicos no iba a ninguna escuela secundaria en 1960. Entonces, ¿cuál fue el pasado que fue mejor? ¿Dónde está el mundo perdido? Eso parece más un discurso de alguien que añora sus años de juventud, lo cual es muy razonable porque todos tenemos derecho a añorarlos, pero no por eso tenemos que creer que el mundo es peor porque nosotros ya no seamos jóvenes, ¿se entiende? Entonces, ahí hay un problema realmente muy serio. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. En la Argentina, en la universidad está instalada una idea, un mito muy fuerte, que es que hubo una edad de oro,
que fue los años 60, antes de la Noche de los Bastones Largos. En el Censo Nacional de 1960, el 0,8% de los argentinos y argentinas eran estudiantes universitarios, eran 100.000 personas. Había 9 universidades públicas en 1960. Hoy hay más de 50 universidades públicas en la Argentina. En el censo de 2010, y esto seguro que aumentó, el 4,3% de la población argentina es estudiante universitario. Pasamos del 0,8 a 4,3%, siendo el país con más estudiantes universitarios, y ahí no están incluidos muchos de los que están acá presentes, porque los estudiantes de educación superior en ese dato que estoy dando no están incluidos y sin embargo son estudiantes de educación superior. O sea que estamos arriba de esa cifra. O sea, es el país de América Latina con más estudiantes de tercer nivel y con más proporción de estudiantes en el sistema público por lejos. Y además tenemos 10 veces más, tenemos 5 veces más universidades que en aquella época. Fíjense ustedes que hasta hace pocos años atrás nosotros tenemos solo una provincia en este país que es insular, que es Tierra del Fuego. Esa provincia no tenía universidad. O sea que si vos querías, fue la última provincia en tener universidad. O sea que si vos querías estudiar en la universidad tenías que irte a la provincia o ir a una sede de una provincia, de otra universidad cuyo rectorado estaba a 2.000 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces también ahí hay una dimensión de la democratización del acceso que tiene que ver con la territorialización de la educación superior en su conjunto. Ahora, con esto cierro para abrir a todas las preguntas. Ese es un punto central en el libro, que es que si nosotros tenemos que señalar una de las dimensiones en las que más se logró avanzar, es la dimensión del acceso. O sea, tanto en la escuela secundaria, en la universidad, en la educación superior, es impresionante el incremento en el acceso a las instituciones, etc. Sin embargo, lo que tenemos que decir es que eso no resuelve el problema, porque el acceso a la institución no resolvió el acceso al conocimiento. Y cuando nosotros centramos la gran discusión en si el conocimiento es una mercancía o si el conocimiento es un derecho, el derecho no es el derecho a entrar a la institución, el derecho es el derecho a acceder al conocimiento. Y lo que nosotros detectamos es que en ese lugar es donde hoy estaría el desafío. Por eso el cambio de contexto es muy grave, porque el libro estaba apuntando a trabajar sobre esa relación. Ahora que tenemos a la inmensa mayoría de los chicos adentro de la secundaria, ¿cómo logramos que mejore su conocimiento y su acceso a conocimiento? Y ahora hay un compromiso social, se acerca a las escuelas o la escuela trata de buscar alternativas para poder resolver todos estos problemas, entonces comienza un diálogo también con el territorio, con el contexto, con los sindicatos, con empresas por ahí que aportan y que apoyan o que generan proyectos. Entonces, la escuela no es la única que puede resolver, pero también la escuela tiene que pensar en ese objetivo que queremos que haga la escuela, pero también la escuela inserta en un contexto social complejo, pero que necesita ayuda. O sea, ¿cómo hacemos para que el resto de la población trabaje o articule o se sienta comprometido también con ese desafío? Que los papás o los políticos o los sindicatos no le echen toda la culpa a la escuela y puedan sentirse comprometidos como parte de la escuela. ¿Cómo hacemos? Bueno, creo que entre otras cosas hay que tratar de romper mitos que tenemos entre los padres y las madres, y muchos de nosotros somos, además de ser docentes, también somos padres y madres, ¿no? Entonces, ahora cuando nos toca ser padres o madres, actuamos de una manera, por decirlo así, cuando nos toca el otro lugar del mostrador, actuamos de otra. Y hay como una cierta acusación mutua, ¿no? Donde los padres dicen que los docentes no cumplen y no hacen todo lo que tienen que hacer, y los docentes dicen, bueno, los padres no acompañan.
Obviamente que nosotros tampoco vivimos en 1950 en el sentido del ritmo de trabajo que tienen las familias y que tiene la estructura familiar hoy en la Argentina, las estructuras múltiples familiares que existen hoy en la Argentina. Y que además no solo se han reconocido más, sino que sabemos que hay una enorme cantidad de diversidades. O sea, yo creo que tenemos que prohibir que alguien enseñe la letra M diciendo mi mamá me mima. Porque hay chicos que no tienen mamá, porque tienen dos papás, o porque la mamá no lo mima. Entonces no podemos generar nosotros nuestros propios estereotipos sobre ese tipo de relaciones. Y a su vez creo que en esa exigencia, digamos, de donde están ya sea el padre y la madre, los dos padres, las dos madres, la madre soltera, cualquiera de todas esas situaciones, la gran mayoría de los adultos está inserta en el mercado de trabajo muchas horas sin capacidad de complementar a la escuela. Entonces nosotros por un lado necesitamos reconocer esa realidad porque es la realidad en la que vivimos y en la que estamos todos nosotros. Por el otro lado, los padres y las madres tienen que entender cuál es el lugar de la escuela, cuál es la función de la escuela y tienen que tener una relación en esos términos. Por ejemplo, una de las cosas más dañinas que hay en nuestra sociedad es que en la sociedad no se valora tanto el conocimiento como la titulación. Y eso es un grave error. O sea, yo como después de varios años de investigación entendí este problema que se lo quiero plantear a ustedes, yo le digo a mi hijo, no importa mucho de qué te vas a graduar, lo que importa es cuánto vas a saber realmente. Si vos aprobás materias, pero no entendiste, eso en el mercado real, después viene el mercado de los acomodos, el del clientelismo, el del nepotismo, toda esa porquería. En el mercado real de trabajo, lo que se valoran son las destrezas de las personas, las capacidades y los conocimientos, no los títulos. Y los títulos se van devaluando en la medida en que nosotros vamos avanzando en procesos de certificación de papeles que no certifican saberes. Y donde tenemos sociedades, madres y padres también, que exigen graduación, que exigen nota, protestan porque el docente le puso una nota mala, les parece injusto. Pero el problema es si el hijo o la hija está aprendiendo o no está aprendiendo. O sea, si el padre o la madre renuncian al conocimiento de sus hijos, están condenando a sus hijos. Pero esa es una batalla cultural que necesitamos dar. Todo este libro es una batalla cultural, pero esa también es una batalla cultural, que es, usted no tiene que valorar si su hijo aprobó más o menos, usted tiene que valorar si su hijo aprende, porque eso es lo que va a definir cómo va a ser la vida de su hijo, ¿no? Yo me acuerdo, en 1999, muchos de los presentes eran muy chicos, pero hubo una provincia argentina en la que no hubo clases en todo el año. ¿Por qué? Porque los docentes hacen huelga, ¿viste? Dicen los que son antisindicalistas. Sí, es verdad, hacían huelga. ¿Saben por qué? Porque en todo el año no le pagaron nunca el salario. No es que no le dieron paritaria, no le pagaron nunca el salario. ¿Qué hizo el gobernador a fin de año? Sacó un decreto y todo el mundo pasó de grado. ¿Y por qué no y eso quiere decir que le otorgó título primario a chicos que no habían cursado en todo el año, le otorgó título secundario? ¿Y eso qué es? No sirve para nada, eso es una mentira. Eso es mentirle en la cara, decirle, yo no estoy acá para ayudarte a vos a que accedas a los conocimientos que el mercado te quiere vender y que el Estado tiene la obligación de que vos puedas acceder a esos conocimientos, sino que yo estoy acá para darte un título. Y si vos no sabes nada, no importa, no hay problema, pero te vas de acá con tu título muy contento. Te vas de acá con tu título engañado. Digámoselo nosotros.
Al que le dicen que él con un título resolvió un problema, le están mintiendo. El problema es el conocimiento. Bien, buenas tardes para todos, para todas. Muy agradecido, doblemente agradecido porque como me han puesto en mi lugar de trabajo, como venimos de la educación física, nosotros trabajamos en el patio. Así que, como en casa. Bueno, y hablando un poco de casa, vamos a aprovechar porque también tenemos uno que es como de acá de la casa, diríamos que es del pago. Así que eso también nos va a acercar mucho, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos de los mitos de los que iban al Nacional con las chicas que iban al Normal. A lo mejor nos cuenta algo. Tendemos siempre a ver, nos cuesta mucho, ¿no? Del autor del libro a la persona, a la cercanía y a cómo, a pesar de toda esa cercanía, podemos construir conocimiento. Así que es una doble oportunidad. Nos pasa mucho, ¿no? Que cuando podemos compartir con quien muchas veces leemos para estudiar y compartir con nuestros estudiantes, los estudiantes también lo ven más lejos. Así que sería muy interesante que los que se pongan a riesgo, ¿sí? Porque cuando uno se pone a riesgo, sean los estudiantes. Así que aprovechemos, ¿no? que está Emilio y preguntémosle de esas lógicas, ¿sí? Así que bueno, yo le voy a pasar ahora a Emilio que él diga algunas cuestiones que él considere importantes como para arrancar y después le hacemos unas preguntas. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Como decía un mexicano, antes de hablar quiero decir unas palabras. No, simplemente que siempre es un desafío para mí estas circunstancias, cuando me tengo que encontrar con docentes. A pesar de los años que tengo y de la cantidad de docentes que en Argentina, América Latina, he tenido que enfrentar así como auditorio. Siempre tengo un desafío, tengo un complejo. Yo como soy sociólogo, el complejo mío es que no me entiendan. Entonces mi primera preocupación es hacerme entender. No tengo grandes verdades que repartir, no soy como esos pastores modernos evangélicos que están tan seguros. A mí la gente que tiene seguridades y que tiene las cosas muy claras no me gustan. Porque realmente uno más se mete en una temática, en una problemática, más preguntas surgen, más complicaciones ve. Así que tengo algunas hipótesis, algunos acercamientos para compartir con ustedes, pero lo primero es hacerme entender. La primera preocupación es hacerme entender. La segunda es motivar, interesar. Y, o sea, digámoslo en términos como lo opuesto, no aburrir una tarde tan linda como esta que pueden estar haciendo ustedes cosas mucho más interesantes que venir acá a discutir de educación, de pedagogía. Aburrir también es un pecado mortal para un docente, ¿no? Entonces, interesar. Por ahí voy a exagerar ciertos planteamientos para poder interpelar. Yo prefiero que se me enoje la gente a que digan, bueno, nada, ni fu ni fa, la indiferencia. De estas cosas de la cultura, lo peor es la indiferencia, es como en el amor, ¿viste? Que alguien te diga, por lo menos que te diga, te odio, pero que uno le declara su amor a otro, y que tipo te diga nada, ni sí ni no, es lo peor. Entonces, por lo menos provocar. Y no es fácil provocar porque este campo de la educación está lleno de lugares comunes, por eso un poco nos motivó con Alejandro agarrar estos lugares comunes, hacer una especie de colección de lugares comunes, de cosas, de frases hechas que uno escucha y escucha. Esto que la educación de antes era mejor que lo de ahora. Maestros al cuadrado, como digo yo. Maestro, como dice la gente. Maestra, era real. Esas eran maestras. A los chicos de hoy no les interesa nada. O sea, tenemos que hacer lugares comunes. Todo se resuelve con financiamiento, también es un lugar común. Otros dicen, no, la culpa es de los docentes. Ahora están en la picota los docentes. En toda América Latina. Casi diría que en el mundo, pero en América Latina seguro. Entonces, salir de esos lugares comunes supone tener otra serie de categorías de percepción. Porque uno ve y entiende lo que está en condiciones de entender. Y uno de los lugares comunes más grandes que hay es esta famosa antítesis, oposición que siempre se presenta, se plantea entre la teoría y la práctica. Miren, yo hace tiempo ya que, como he hecho, yo siempre digo que los docentes de hace unos años son como mi tribu.
He visto que hay antropólogos que se dedican toda la vida a estudiar una tribu. Mi tribu sociológica son los docentes. De hace años yo trato de entender este actor colectivo tan complejo que existe no solo como suma de individuos, existe con sus representantes a través de los sindicatos. Menos mal que hay todavía expresión colectiva. La única manera que hay de actuar colectivamente es a través del mecanismo de la representación. Cosa que no les gusta a los liberales. Les gustaría negociar con cada uno de ustedes los salarios. Bueno, yo me ocupo de investigar la cuestión desde el punto de vista histórico. Tuve la suerte en México de trabajar el origen del Estado educador mexicano desde la República Restaurada, que llamaron los mexicanos después que los liberales ganan la batalla contra los conservadores, los fusilan al rey que habían traído ahí los conservadores, se arma el Estado moderno mexicano. Fui siguiendo ese momento de lo que fue la fundación de la escuela mexicana moderna, que reproduce la forma más o menos de la época de Argentina, en Brasil, incluso en Europa, en Francia. Entonces ahí me interesó mucho el debate que se dio en el siglo XIX acerca de la condición docente, que quiénes deberían ser, por qué las mujeres tenían ventajas sobre los hombres, si había que estudiar para ser maestro o no, si bastaba la vocación, el amor a los niños y tener cierto conocimiento. Otros decían, no, se requiere formación. Bueno, primero empecé desde el punto de vista histórico, después dirigí un programa de una especie de sociología de los docentes de América Latina, que comenzó con un estudio muestral que se hizo en Argentina en el año 2000. Se hizo el primer estudio, una encuesta representativa con todas las técnicas de la sociología moderna, de 2.500 docentes argentinos de áreas urbanas, público y privado, de primaria y secundaria, y le aplicamos un cuestionario de 100 preguntas, la mina de oro de información, con todos los límites que tienen los cuestionarios. Pero uno tiene que trabajar con algunas herramientas, no puede usar todas las herramientas al mismo tiempo. Después ese cuestionario lo aplicamos igualito en Brasil, en Uruguay, en Perú y finalmente en México. Después volvimos a hacer otros estudios en el año 2010. Una muestra nacional de estudiantes, provincial de estudiantes bonaerenses nos pidieron. Después terminamos haciendo también un estudio sobre los estudiantes de los institutos de formación docente, una muestra nacional, y de profesores de institutos de formación docente. O sea, tengo una cantidad. O sea, y entonces mi preocupación ha sido, bueno, ¿cómo transfiero esto que se vea desde estas investigaciones a los docentes? Yo no tenía como público solamente a los ministros, que son los que pagaron las investigaciones estas, que son muy caras. Yo siempre pensé que los docentes tenían que ser usuarios. Esto tiene que ser un espejo. Bueno, mira, así son ustedes, digamos. Ubíquense del cuadrito estadístico. Ustedes forman parte del 5%, del 10%, del 20%. Que hubiera servido como una especie de elemento para la reflexión de quiénes somos, dónde estamos, cómo somos. Entonces, como les digo, he tenido muchas ocasiones de contarle a los docentes esto. Y siempre, a los 10, 20 minutos de la intervención, en grupos más pequeños donde se puede dialogar, no en este caso que es muy difícil. Siempre hay alguien que levanta la mano y te dice, profesor, usted tiene la teoría, pero nosotros tenemos la práctica. Ya me cansé. Ese es otro mito que yo creo que hay que destacar. Entonces yo ahora abro el paraguas antes que alguien me diga, no, usted tiene la teoría. Ustedes tienen teoría y yo tengo práctica. Todo el mundo tiene teoría. Aquí hay un mito acerca de lo que es la teoría que está haciendo estragos en el ámbito de las ciencias sociales y creo que también en las de la educación. Una malversación. Hay dos confusiones que creo yo que habría que criticar. Una manera de disolver los mitos es tomar al mito como objeto de reflexión. Hay que hacer la crítica de las armas del pensamiento. Pensamos con palabras, pensamos con categorías de percepción. No las demos por sentadas. Preguntémonos como hacían algunos filósofos. ¿Y si esto no fuera cierto? Si no fuera así. Pongamos entre paréntesis esas certezas. Hagámoslas pasar la prueba del razonamiento. Entonces, ¿qué entendemos por teoría normalmente cuando la oponemos a la práctica? La teoría, desde el punto de la tradición pedagógica, hay una especie de tendencia a pensar la teoría como el deber ser, lo normativo. La teoría del docente es cómo debería ser el docente, cómo debería ser la escuela. Todos los grandes pedagogos se interesaron en diseñar ideales. Generalmente fueron muy críticos de la educación de su tiempo, condenan la crítica y inmediatamente se lanzan a imaginar sistemas educativos ideales, muy bellos, Es muy difícil ser novedoso en el campo de los ideales pedagógicos, porque los clásicos lo expresaron de una manera mucho más elegante, mucho más culta que muchos que nos vienen a vender los libros españoles y estos de las modas, de las competencias, que vienen cada uno con su librito. Ya es difícil ser original en el campo de las utopías pedagógicas. Entonces, la teoría en el campo científico no es el deber ser de las cosas, no es como debe ser el maestro. La teoría es un sistema de categorías, eso es un lenguaje que nos dice cómo, que nos ayuda a entender el mundo real.
comprender la teoría es una teoría acerca de lo que es el mundo, no de lo que debe ser el mundo. ¿Se entiende? Y no es lo que, digamos, hay un efecto de pedagogía que a mí me preocupa. Hay una tendencia a creer en las academias, en los institutos, en las carreras de sociología, tendencia a creer que la teoría es un conocimiento que ha sido hecho, que está en los libros, y saben para qué sirve, que sirve para ser enseñado. Y si yo uso Piaget, ¿qué haces con Piaget? Y lo enseño. ¿Y qué? Se lo enseña a gente que a su vez lo va a aprender y después dice, ¿qué va a hacer con eso? Y se lo voy a enseñar a otros. La teoría no es un bien de consumo. Algo que uno consume para enseñar y después para enseñárselo a su vez en una cadena infinita. La teoría es un instrumento, es un sistema de categorías de percepción del mundo. Todo el mundo tiene teoría. ¿O ustedes acaso que no son sociólogos? Que puede haber alguno por ahí. Hay un colega recién que me dijo que era sociólogo. Pero la mayoría de ustedes no son sociólogos. Sin embargo, me van a decir que ustedes no saben lo que es el poder. No saben que en la sociedad hay clases sociales, que no somos todos iguales. Independientemente del lenguaje que usen. Hay rico, hay pobre, hay clase media. Ustedes tienen una teoría de las clases sociales. O uno no sabe lo que es un conflicto. Tienen una teoría del conflicto. O no saben lo que es el Estado. Tienen una teoría del Estado. No puede ser que un docente me diga a mí, usted tiene la teoría, nosotros tenemos la práctica. ¿Cómo? Usted no piensa, usted no tiene lenguaje, no tiene categorías de percepción. La teoría es un instrumento. Entonces hay que erradicar eso que está en los manuales de metodología de investigación. Fíjese también esta división del trabajo, que es terrible en los programas. Hay cursos de teoría y hay cursos de metodología. El de teoría te da el conocimiento hecho. Dice, ¿querés ver cómo se produce conocimiento? Anda a hacer el curso de metodología. Es una cosa de loco. Generalmente los profesores de metodología no producen conocimiento. Porque es más fácil dar un curso de metodología de la investigación que hacer una miserable investigación. Se los digo porque tengo experiencia. Yo llegué a dar 3 cursos paralelos de metodología de la investigación cuando fui a Colombia. En el mismo cuatrimestre daba 3 cursos de metodología en 3 profesorados distintos en la universidad. Y me era mucho más fácil eso que hacer, plantearme aunque sea un problema de investigación. Es mucho más complicado. Yo siempre digo, más fácil dar un curso de cocina que fritar 2 huevos, que hacer 2 huevos fritos. Es más fácil dar un curso de teoría de la administración educativa que administrar un colegio. Y generalmente el que da teoría de la administración no administró nunca un kiosco. Entonces, esta división del trabajo entre la teoría como conocimiento hecho para ser consumido y el otro que te da la técnica. Después me di cuenta en México con una querida amiga antropóloga, Larisa Lomis. Era una antropóloga que estaba en la universidad y su tribu eran los científicos. Ella estaba estudiando a una licenciatura nueva que se había creado en México, que era licenciatura en investigación biomédica. O sea, ya una licenciatura orientada a la investigación. Yo no conozco ninguna otra. Entonces, ya como le pareció original, ella fue siguiendo la construcción de esa licenciatura. ¿Qué tipo de ideología, de científico? ¿Qué es un investigador? ¿Qué es el científico? Entonces se metió a ver, a analizar los planes de estudio y me dijo, mira, en biología no hay teoría y metodología de la investigación biológica. El que da biología da el conocimiento y da la técnica de producir conocimiento. No hay una división pedagógica del trabajo entre teoría y metodología. Nosotros que tenemos complejos de cientificidad, los de las ciencias humanas, exageramos, hemos inventado los cursos de metodología. Lo inventaron los gringos, los cursos de metodología de la investigación, en Estados Unidos. Yo cuando llegué a Francia en el 68, hace ya 50 años, no había cursos de metodología. En las licenciaturas en sociología, ciencia política. Bueno, entonces la teoría, señores, es el lenguaje que usamos para ver el mundo. No es el marco teórico que dice el manual de metodología. ¿Qué dice el manual de metodología? Primera etapa de la investigación, el problema. Segunda etapa, el marco teórico. Tercera etapa, la formación de la hipótesis. Quinta, no sé qué, la verificación. Yo tengo una amiga en México que me dijo un día, Emilio, era la esposa de un muy querido amigo mío, tenía confianza, me dice, ya terminé la investigación, ¿me podés aconsejar qué marco teórico le pongo? No, parece de risa, pero es así. Pero me pasa en México, yo voy mucho a México, el otro día estuve con un grupo de tesistas de doctorado y aparece siempre, ¿qué teoría le parece? Y si la teoría la tenés, está en tu lenguaje, esa es la teoría. Esa es la teoría, tu manera de hablar, en la formación del problema está tu teoría. Eso, la teoría puede existir en los libros, pero para que sea la teoría de uno, tiene que estar incorporada en tu propio lenguaje. Bueno, entonces, y yo tengo práctica, usted sabe lo que es hacer una investigación, armar un cuestionario, aplicarlo, diseñar una muestra representativa, aplicar 2.400 cuestionarios,
de digitalizarlo, armar una base de datos, construir los cuadros. Yo en el caso estoy encerrado en una pieza delirando solo. Si usted tiene la teoría, es como si yo, un sociólogo, un antropólogo, tiene que medirse con la realidad. Tiene que producir evidencias. Si yo, como decía Alejandro, si hay una correlación entre el nivel sociocultural de los chicos y el promedio que tienen en matemáticas, no es una frase que te inventa. Tiene que haber evidencia. A ver, mostrame las pruebas. Tenemos un montón de pruebas, no hace falta que se las cuenten, ustedes las conocen. Hay un montón de investigaciones que muestran que el nivel socioeconómico de los chicos es el principal factor que explica la variación de los rendimientos escolares. Por tengo que tener las evidencias. Para eso tengo que trabajar. Es decir, eso no es una práctica, ¿qué es? Entonces, es que sí, esta perversión de seguir discutiendo que la teoría y la práctica, y esa autoamputación de los docentes, decir, no tenemos teoría. ¿Cómo no tiene teoría? Todos tenemos teoría. Bueno, esto es primero como un conocimiento poderoso, porque a veces aprendemos cosas inútiles en las escuelas. Yo digo el conocimiento poderoso, el conocimiento que sirve para hacer cosas, que es un capital hoy en día, ojo. No en el sentido estricto marxista, porque muchos lo han criticado, el uso laxo como un patrimonio. Hoy el conocimiento es un patrimonio, seamos más, para no creer que estamos haciendo un uso ortodoxo del concepto de capital en Marx, que no es así, no fue la intención de Bourdieu, pero tuvo un gran impacto, porque hablar del conocimiento como capital indica la centralidad que tienen estas sociedades modernas, que algunos califican un poco como es periodísticamente sociedad del conocimiento. Pero no, hoy en día el conocimiento es un capital. Y ese conocimiento, las evidencias indican que sigue concentrado en pocas manos. A mí diría yo, ¿por qué me tiene que extrañar? Si es un capital, si todos los capitales están concentrados en pocas manos, ¿por qué el conocimiento va a estar democratizado? El otro día leí que no cuánto era, el 1%, 7% del mundo posee el 65% del patrimonio mundial, lo tienen, no sé si son 7 personas o algo así. Si el capital económico está concentrado, ¿por qué el capital cultural va a estar repartido, distribuido? Me parece obvio, no me llama tanto la atención. Entonces tenemos democratización del acceso. Entonces la pregunta es ¿por qué se da esta distancia entre los títulos y las capacidades, competencias, habilidades, capacidad de hacer que tienen los poseedores de los títulos? ¿Por qué se da? Hay que explicar. ¿Viste? Estas evaluaciones te muestran que hay desigualdad, que algunos aprenden más, otros aprenden menos, que tales factores influyen. Pero nadie dice, ¿pero por qué? ¿Cómo se explica este desfase? ¿Por qué hay escolarización sin aprendizaje? Hay que explicarlo esto. No, las evaluaciones no te dan la explicación. No les interesa a los estados, a las derechas, explicar por qué. Dígame por qué el conocimiento está concentrado. ¿Por qué la mitad de los chicos latinoamericanos no saben hacer lectura comprensiva? O no se pueden expresar en forma escrita. Hay que explicar por qué. Entonces, esto nos llevaría mucho tiempo, digamos, pero yo lo voy a sintetizar. Hay que preguntarse cómo se produjo la masificación en América Latina, no solo en Argentina. Se hizo más con menos. Cuando se democratizó el secundario, no se hicieron edificios como los del Nacional Agustín Álvarez, una manzana entera, un palacio. Usted va a ver los colegios secundarios de la década del 90, muchos en el Gran Buenos Aires, son galpones de la municipalidad, el salón parroquial que se llueve, otra que Colegio Nacional. Y los profesores de esos colegios no son como el que tuve yo. El ingeniero Jalón era el que calculó el edificio ese de Garibaldi y San Martín, donde está la antena de televisión. El tipo había sido el ingeniero, uno de los ingenieros más prestigiosos de Mendoza, que calculó el edificio, ¿cómo se llamaba? Escazani era en aquella época, no sé cómo se llama ahora, en la esquina de 0 kilómetros, San Martín y Garibaldi, era profesor de física mío. Y era hoy no creo que el ingeniero más prestigioso que gana más plata en Mendoza vaya a dar clases en un secundario. Si lo conocen puede ser un santo por ahí, ¿no? Alguien con mucha vocación docente. Digamos, ni los profesores, ni los chicos, ni la infraestructura. En México hay escuelas primarias sostenidas por chicos que tienen 2 años de secundaria, que los mandan a sus localidades aisladas, que tienen menos de 15 chicos en la edad escolar, y le dan educación primaria. Le ponen una mochila de material de autoaprendizaje, ahí te va, se llaman instructores comunitarios. Y las estadísticas aparecen en el mismo cuadrito que el que va al liceo francés, que vale $1.500 por mes. Son todos alumnos de primaria. O sea, ¿qué le hemos dado menos a los que más necesitan? Después nos llama la atención que el chico no aprende. Porque, como decía Alejandro, el aprendizaje. Primero, el conocimiento no se distribuye. Se coproduce y se requieren 2 tipos de condiciones. Condiciones sociales y condiciones pedagógicas. El sistema escolar puede ofrecer las pedagógicas. No el método único, hay que buscar el método de acuerdo a las características de los chicos, esto ya lo sabemos. El tiempo del aprendizaje, necesitamos profesores súper competentes hoy en día, porque es mucho más difícil hoy enseñar a leer y escribir a chicos que están habituados, que tienen la alfabetización visual,
que los chicos de mi época, que no teníamos las imágenes, yo las vi en la escuela, en el manual y en el Villiquen, ahí veía las imágenes yo. Entonces, hay mucho más complejo, se requiere gente mucho más calificada. Y estamos, incluso hasta la asignación de docentes, a los jóvenes profesionales se les manda a trabajar en las condiciones más difíciles. Entonces se requerirá a la gente con más experiencia, los más expertos, con teorías, con técnicas de lectoescritura súper avanzadas, porque realmente creo que es más complicado enseñarle a leer y escribir en español a alguien que habla quechua. Se requiere un súper especialista en didáctica de la lengua. O sea, hemos hecho más con menos recursos. Con la otra paradoja, fíjense qué trágico que es, que este bien tan preciado, incluso el título, cuando llegan los pobres o los excluidos, las clases dominadas, los subordinados, a ese bien que es el diploma, llegó, la nena se graduó de bachiller, llega algo que lo único que tiene en relación al título anterior es el nombre. Porque ¿de qué vale un título hoy de bachiller cuando lo tiene el 50-60% de la población? El valor de los diplomas es un valor relacional, depende de la escasez en el mercado. Cuando todo el mundo tenga, y dentro de poco todo el mundo lo va a tener, porque es obligatorio, vamos a llegar a que el 90-95%, como la primaria. ¿Para qué sirve tener un título de primaria? Para nada. Si lo tiene todo, no sirve para nada. No distingue, ¿se entiende? A mí me sirvió. Yo necesité 1 mes, 2 meses, perdón, 3, para conseguir trabajo. Me gradué en diciembre, me faltaba una competencia. Para trabajar en el sector administrativo había que saber escribir a máquina y en el Nacional no nos enseñaron datilografía. Lo resolví con 1 mes, pagué, éramos pobres, pero pude pagar una academia en la calle San Martín, 45 palabras por minuto, y me faltaba otra cualidad, el capital social. Porque vos podrás tener mucha competencia, conocimiento, pero si no tenés capital social, relaciones. Es muy importante el capital social. ¿Cuánta gente podés movilizar para sostener tu propia estrategia de movilidad social? Yo soy hijo de obrero, mi papá nunca vio un patrón. ¿Cómo voy a conseguir? ¿Cómo hago para conseguir trabajo de DBNega yo? Llegué a la facultad, en el primer año, corrí la voz entre mis compañeros, que todos eran gente de clase media alta, por supuesto, aún en ciencias políticas eran de clase media alta. Y ahí conseguí un trabajo, el papá de una chica me dijo, mi papá es empresario, conozco, yo necesito trabajar 4 horas. 1 mes conseguí trabajo. Hoy en día, como me decía un padre de una villa miseria, hemos hecho un esfuerzo gigantesco para que la nena termine el secundario, ya tiene el diploma y no tiene trabajo. Y sí, obviamente, no va a tener trabajo. Y todavía seguimos soñando otro mito, que la escuela debe formar para el trabajo. Imagínense que el bachillerato, que lo va a tener todo el mundo, mágicamente te va a garantizar un puesto de trabajo en la sociedad. Pero basta, no hace falta ser sociólogo para darse cuenta que es imposible. Si todo el mundo va a tener el título de bachiller, ¿qué relación de trabajo? Bachillerato con trabajo. Es otra relación en todo caso. Bueno, son las reflexiones que te llevan a pensar en estos mitos, digamos, y cómo combatirlos. Hay que dar ejemplo, hay que dar evidencia, porque si no, seguimos pensando con las viejas categorías. Son como cadenas que se adquieren de una manera tan sutil, tan fácil, pero después son difíciles de ver. Eso no es lo que está pasando hoy en Mendoza. Nosotros hoy, justamente, no hemos podido participar de la construcción de una normativa que propone regularnos, que propone una configuración, una reconfiguración y una corrida de las atribuciones de los espacios democráticos, como son los consejos directivos, como son los equipos de gestión que son votados por cada uno de nosotros en cada una de las instituciones, para hacer atribuciones hoy concentradas en el lugar, en el caso de la educación superior, de una coordinación de educación superior dispuesta en forma directa por el Ministerio de Educación, por la Dirección General de Escuelas. Entonces, vuelvo al mito que justamente prohíbe en algún lugar ese sentido común de ese reconocimiento de la política, del debate, de la democracia en el interior, en los espacios colectivos, como si fuese una mala palabra. Y en realidad lo que está haciendo es la construcción sistemática del corrimiento del lugar y de la posibilidad de que todos desarrollemos ese criterio y que hoy algo nos parece raro. Entonces ese raro y esa rareza
que en algún lado aparece es esa inhibición de la discusión y de la aceptación sin preguntas de un decreto. ¿Con qué necesidad? Si somos un pueblo criterioso, si somos estudiantes, docentes, egresados, personal de apoyo académico, con todas las herramientas que necesitamos para poder discutir el nivel al cual pertenecemos. Bueno, el primer problema es que tanto Emilio como yo vivimos en Capital Federal, en un país unitario, entonces nosotros nos enteramos de este decreto cuando bajamos del avión y vinieron los compañeros a recogernos al aeropuerto, ¿no? Porque lo que se discute allá es la UNICABA y el cierre de los profesorados de allá. Ayer hubo una movilización muy grande justamente en contra de esas medidas. Leyendo acá los considerandos y las resoluciones, sobre todo los considerandos, porque las resoluciones tampoco se entienden para alguien que es ajeno al espacio, digamos, específico, pero se enmarca un poco en lo que yo quería decir cuando nosotros planteamos hay problemas en todos los niveles de la enseñanza, en todos los niveles educativos, hay nuevos logros y hay nuevos desafíos, solo que esos nuevos desafíos no pueden resolverse, a mi juicio, de esta manera, con un lenguaje eficientista, de graduación, etcétera, etcétera, como el que estoy leyendo acá. Por ejemplo, nosotros explicamos en nuestro libro que es absurdo exigirle a la educación superior que sea medida en términos de eficiencia exclusivamente por la cantidad de graduados o el porcentaje de graduados o la cantidad de deserción que hay. Por muchas razones. En primer lugar, porque justamente si vamos a corrernos específicamente del lugar titulación, la experiencia de transitar por espacios de educación superior, sea universitaria, sea de formación docente, técnica, es una experiencia valiosa en sí misma. En segundo lugar, porque justamente los problemas de graduación, ya dijimos a qué están relacionados en términos generales y en términos de probabilidades, que tienen que ver con los niveles socioculturales de los distintos estudiantes. Por ejemplo, en la mayoría de las universidades públicas argentinas el 50% abandona en primer año y ese 50% en su inmensa mayoría es de los sectores con menos niveles socioeconómicos. Entonces, estamos hablando siempre de lo mismo, siempre de lo que recién sintetizaba de manera brillante Emilio cuando decía por qué el conocimiento estaría bien distribuido en un mundo donde el capital económico está concentrado. Entonces, lo que yo veo tanto en el caso de este decreto que me están acercando como en función no solo de los considerandos, sino también de lo que he recogido de las opiniones acá de los compañeros, como del caso de la UNICABA, es impresionante el proceso autoritario y totalmente inconsulto, totalmente, digamos, de la noche a la mañana, donde no hay un proceso de debate, donde justamente lo que nosotros estamos proponiendo en el libro, que es asumamos los problemas, asumamos los desafíos, organicemos un debate, seamos reflexivos. ¿Por qué? ¿A dónde apunta esa idea nuestra? A que al final, con esto, con otros decretos, con otras medidas, ellos siempre consiguen lo mismo, que es ponernos a nosotros a la defensiva. Cuando ellos nos ponen a la defensiva, logran un pase de magia gigantesco, que es ser ellos los que se apropian de la palabra cambio y que nosotros aparezcamos como los conservadores que queremos defender el status quo. Cuando en realidad lo que queríamos transformar éramos nosotros. Entonces, nosotros tenemos un enorme desafío
porque esto ya se ha vivido en otras etapas de la historia reciente en el mundo y en la Argentina, que es que las derechas eficientistas neoliberales vienen por, entre comillas, reformas de cambio o revoluciones neoconservadoras que en realidad son restauraciones de forma de la desigualdad. Y nosotros aparecemos como los abanderados de la defensa de preservar lo existente, cuando nosotros necesitamos darnos nuestros propios espacios también de reflexión para tener nuestro propio programa de cómo queremos que sea el mundo, cómo queremos que sea la educación. Y así salir, no entrar, porque lo que tenemos que entender es esto, una hegemonía es que ellos logren que nosotros hablemos el lenguaje que ellos quieren que nosotros hablemos. Ellos quieren que nosotros defendamos problemas que nosotros no defendemos, porque no son nuestros. Ellos quieren que nosotros nos resignemos a el mito de que los culpables de los problemas de la educación son los docentes, o son las instituciones educativas, o son los sindicatos. Y yo digo, hay que ser cara dura, ¿no? Hay que ser cara dura para, en un país que va desfinanciando cada vez más la educación pública, que está en pleno proceso de ajuste de la educación pública, que se la provincializó, se la tiraron a las provincias sin presupuesto, que venimos de todos los procesos que venimos, y decir que los culpables de ellos son los sindicatos. No somos tan ingenuos, sabemos leer historia. Acá hay un proceso largo de destrucción y de lucha, Y nosotros no solo tenemos que saber los problemas que tenemos y las dificultades políticas que tenemos, sino también las cosas que tenemos a nuestro favor, que es que hoy la sociedad argentina, así como valora mucho los derechos humanos, y cuando vinieron entre gallos y medianoche dijeron, bueno, de ahora en más 2 por 1, o sea, centenares de represores y genocidas a la calle, y la sociedad argentina, incluyendo gente que los votó y que no los votó, salió a la calle y dijo, 2 por 1 no. Y no hubo 2 por 1. Porque el consenso cultural de derechos humanos trasciende las identidades políticas hoy en la Argentina. Y también el consenso cultural para más educación pública lo trasciende. Nosotros tenemos una responsabilidad que es tratar de construir un norte y una respuesta a cómo puede ser mejor esa educación pública, cómo los protagonistas y las protagonistas pueden realmente lograr que avancemos paso a paso sabiendo que son procesos de inversión de largo plazo, pero donde sin dudas se juega el futuro de la Argentina y el futuro de una sociedad más igualitaria.